Un saludo para todas y todos. Quiero dar las gracias en primer lugar a la Fundación Ambientalistas de Corazón por esta invitación que me han hecho a participar en este ciclo de conferencias que lleva por título La historia nunca antes contada. Cuando Steven y Valeria me convocaron a participar, yo definitivamente pensé que el título de esta conferencia debía ser El origen de Muisca, que es un tema que vengo trabajando hace ya varios años y creo que es el momento de compartirlo con ustedes. Quiero dar las gracias también a nuestro grupo de Muisca, que en el 2020 me permitió aclarar un mar de dudas y sobre todo incentivar en mí la tarea de cometer el armado de este complejo rompecabezas. Y por supuesto no puedo dejar de mencionar y hacer un especial reconocimiento a Marta Urrea por sus valiosos aportes desde su comprensión y claridad de la Muiscuba. Quiero comenzar mostrando esta imagen, que es el calendario cósmico del que hablaba Carl Sagan en su libro Los Dragones del Edén y en su programa de televisión Cosmos. Él resume toda la historia del universo, la resume en 12 meses. En el recuadro de arriba ustedes ven los 12 meses de enero a diciembre. En el recuadro en amarillo está septiembre, que es el momento en que aparece la vida en la Tierra. En el recuadro del centro, entonces está el mes de diciembre, día por día, y esta última parte tiene que ver con el último día del año y especialmente las últimas 4 horas. Y en el recuadro de abajo ustedes ven los últimos 60 segundos de esa última parte del año. Y aquí en este recuadro amarillo entonces tenemos los últimos 38 segundos que resumen la historia conocida de la humanidad. Él dice así: este calendario cósmico es una escala en la que la vida del universo se extrapola a un calendario anual. El Big Bang tuvo lugar el 1 de enero cósmico, exactamente a medianoche, y el momento actual es la medianoche del 31 de diciembre. En este calendario, el sistema solar aparece el 9 de septiembre, la vida en la Tierra surge el 30 de septiembre, los insectos el 21 de diciembre, la Pangea el 24, el primer dinosaurio el 25 y su extinción el 30 de diciembre. Los más primitivos Homo sapiens aparecen 8 minutos antes de la medianoche del último día del año y toda la historia de la humanidad ocupa los últimos 38 segundos. Carl Sagan. Cuando yo vi esta imagen hace muchos años en los programas de televisión de Cosmos, la verdad es que poder ver toda la historia del universo en una sola imagen era impresionante para mí, con esa capacidad de condensar en un solo cuadro toda esa historia en una línea de espacio y de tiempo. Y bueno, lo que yo voy a tratar de hacer hoy en esta charla con ustedes es tratar de mirar desde lo Muisca cómo es esta misma historia del universo. En primer lugar, quiero hacer una advertencia. Esta hipótesis cosmogónica de la historia del mundo que presento hoy, viajando desde el tiempo mítico del origen, pasando por el continente perdido de Mu hasta llegar a los Muiscas, no es la historia oficial reconocida por la academia. He dado toda mi credibilidad a las investigadoras Mariana Escribano, a quien quiero hacer un especial reconocimiento, como tantas veces lo he hecho, y a Ruth Rodríguez Sotomayor, y a los investigadores Rosso Gauta, Van der Hamen, Churchward, Tompkins, Fonseca Truque, Simón, Gutiérrez, Lega, Raigel Dolmatov,
Drúmbalo, Harari, Sitchin, Milla, de Estéfano, Benítez, Cabrera, Darquea, Hancock, Mann, Cayce. Ellas dos rechazadas, y algunos de ellos también, pero aún así han dedicado su vida a llenar los innumerables vacíos de un relato incompleto que estamos reescribiendo. Voy a comenzar hablando del origen, y esta imagen creo que lo representa muy bien. Esta imagen hace parte del petroglifo, es un detalle parcial del petroglifo de la piedra de Anacutá en Quinini, y representa exactamente todo ese desarrollo del comienzo de la creación hasta la aparición del ser humano. En la parte de abajo ustedes ven el mural de mitología muisca del Observatorio de Jóvenes de la Comunidad Muisca de Sesquilé del 2014, que trabajamos con ellos y que cuenta parte de esta historia, de la historia que vamos a relatar, o que voy a relatar. Dice así: primero estaba el mar, todo estaba oscuro, no había sol, ni luna, ni gente, ni animales, ni plantas. Solo el mar estaba en todas partes. El mar era la madre. Ella era agua, era río, laguna, quebrada y mar. Así, primero solo estaba la madre. La madre no era gente, ni nada, ni cosa alguna. Ella era Aluna. Ella era espíritu de lo que iba a venir y ella era pensamiento y memoria. Esta frase hace parte del mito de la creación Kogi, recogido por Raigel Dolmatov en 1985. Dice Rosso Gauta, de quien me gusta muchísimo toda esta primera descripción porque es un poema mítico. Dice así: en el tiempo mítico muisca de Sasa, antes del principio, cuando solo existía la oscuridad y el vacío, estaba sola la madre Abuela Bagüe. Ella era el pensamiento, la imaginación y la fuerza de lo que iba a venir. Ella era la luz, era el movimiento antes del movimiento, era el espacio sin límites, era el tiempo antes de su existencia. Era el espíritu y el aliento de lo que iba a venir, era el tiempo y el espacio de todo antes de su creación. Todo existía en la madre, que no era cosa alguna, sino solo pensamiento y memoria. Era todo allá en la oscuridad, pero era nada. En el tiempo mítico muisca de Saski-Jinuca, antes que nada, o lo primero de todo, la madre abuela Bagüe, diosa negra. Ella es la dualidad Cao-Tao, principio femenino de Laos, principio masculino de Laos, Chi-Mi-Ni-Ga-Hoa, el Tao. Primero pensó, hay que engendrar a los demiurgos, a los hacedores y los formadores. Es necesario que la fuerza se manifieste con ellos y luego ordenó que ellos salgan de mi ser, de mi pensamiento. Esto hizo la madre para que amaneciera. Y aparece la primera pareja celestial, Chipaba y Bachué. Padre y madre celestiales, son la vida y otorgan la vida. Son complementarios. El principio fundamental es la dualidad. Todo tiene un anverso y un reverso. Son el equilibrio del universo y la armonía material y espiritual con la naturaleza para la permanencia de todos los seres vivos. Chipaba es el padre de todos los sistemas, de todas las habas, las órbitas o elipses. Padre de Laos, creador de mundos. Bachué encarna la vida fecunda, emerge de las aguas de vida. Diosa blanca que en las alturas trabaja en la Biojotis, la Vía Láctea, abasteciendo de energía todo el Laos. Pero hay una trinidad, la trinidad de la madre Bachué. Esa trinidad está compuesta por Bachué, la madre de vida, Bagüe, la madre abuela en su aspecto de madre naturaleza como memoria cósmica, y Baquia, la madre sabiduría que inspira toda la creación. Bachué además es la madre de las tres madres, Gaia, que es la sublime diosa tierra, la madre tierra donde se posibilita y gesta la creación, donde se siembra la vida. Pertenece al hijo creador Chiminigawa. Chía, la diosa luna,
La dama blanca de la noche, reflejo de su al sol, pertenece al Padre Celestial, el Chipava. Y Sia, la diosa del agua, pertenece al Ata, el estanque cósmico o nuestro universo. En ese origen, la inteligencia universal es el principio del orden del todo. Durante eones, el Chiminigajoa tuvo varios pensamientos. Cada logos emanado de su divina Chisqui formaba dimensiones y daba lugar a la exteriorización del Chiminigagua, su hijo unigénito. Los pensamientos del Chipava se alinean y descienden de las dimensiones menos materiales hasta las dimensiones más materiales, en donde comienza la cíclica del espacio-tiempo. La segunda pareja celestial es Chiminigagua y Taipape, nombres sagrados del Hijo del Creador y la diosa del topo en el centro de la voz. Son complementarios. El principio fundamental es la dualidad. Todo tiene un anverso y un reverso. Son el equilibrio y la armonía material y espiritual con la naturaleza para la permanencia de todos los seres vivos. Chiminigagua, el creador en la dimensión espacio-tiempo, el Hijo unigénito que envía al Padre Celestial, el Chipava. Taipape, la correctora, unida al Chipava. Ella obedece al Padre, plasma el orden del Tao, administra el soplo de Aeloa, el Gran Espíritu. Y la Trinidad de Labos es Chiminigagua, el Padre, Chiminigagua, el Hijo, y Aeloa, el inmenso poder del Padre y el Hijo, el Gran Espíritu, que con su soplo invisible forma el tejido que sostiene el gran todo. El dominio de Chiminigagua corresponde a Labos, el universo, da comienzo a los Boxogonoa y a los Boxogonua. Al Chiminigagua, el Hijo, es a quien corresponde el Bosa, círculo ligado al tiempo, la eclíptica solar. Y el Bosha, círculo cerrado donde habitamos, está bajo la autoridad de Aeloa, el Gran Espíritu, cuya representación en el espacio-tiempo está a cargo de la Taipape, la deidad femenina. Aquí tenemos un resumen de lo que es esa alta jerarquía celestial muisca. La madre, abuela Bagüe a la cabeza, la inteligencia universal, principio del orden del todo. La primera pareja, el Chipava, Quibachue. La segunda pareja, Chiminigagua y la Taipape. La Trinidad de Labos, Chiminigagua, Chiminigagua y Aeloa, el Padre, el Hijo y el Gran Espíritu. Pero además, en este panteón muisca, para este orden celeste, está Mi, la memoria cósmica, Ni, el espacio-tiempo, el trenzador de energía Cuacúa, el Quijiquín, el gran tejedor, el alfarero cósmico, el Quinarás, los Huía, los sembradores de vida, el gran forjador, el Sol, el Pavasúa, el señor del destino Inuk, Toribío San, el guardián de los portales, las hilanderas del destino, las Maure, los Niki, los guardianes celestes, las suaguanas, los pájaros celestes, símbolos de la inteligencia y el pensamiento divino, el yin femenino, el amuyá, y el amuyán, el yan masculino, el orden, el tao, el cao, la entropía. La madre andrógina, la hicha, y la chaya, la cargadora cósmica, los asbequía, los instructores de la humanidad, la serpiente de dragón, el muizo aticaque, los guía, el hermano mayor oso, el maestro de maestros bochica, huitaca, maestra de maestras, cha, la total oscuridad, Kushafiba, el dios de la oscuridad, Guajayoque, el dios del mal, símbolo del poder de la destrucción, Busiraco, el barquero que transporta los espíritus de los muertos, Chaquén, el dios protector de los lugares sagrados, el dios arcoíris Cochaguaira, y Chichacón, el dios sostenedor de la tierra, el dios trueno, el Tibará, y Fomagata, el dios del aire y el fuego, protector del bosque. El achí, el estornudo del Gagua,
la gran explosión cósmica describe el inicio de nuestro universo, generando el Icaón Anzuka, proceso de materialización de la espiral, fuerza eterna emanada de Ailoa, que se manifiesta como entropía Kao, hasta cuando el creador levanta su báculo y con el mandato de la Kim le pone fin, con la aparición de la primera geometría del orden, el triángulo Chi más Ti más Ki, que emana de su Chiski, Ji más Ti más Ki. El vuelco que da el triángulo del orden inicia el eje de los números con el ata, el número 1, la medida del universo. Aquí esto lo podemos relacionar con la teoría del Big Bang de la que han hablado los científicos hace 13.800 millones de años. Esta inteligencia, dotada de razón, tuvo un pensamiento y para expresarlo nombra. Habiendo así nombrado su pensamiento, ella podía unir entre ellos sus diversos pensamientos y formar un todo por razonamiento y reflexión. Esta serie de uniones o emanaciones del perfecto pensamiento se exteriorizan formando los eones o poderes del mundo superior, articulados de dos en dos para conformar el universo. Esta inteligencia tuvo un pensamiento chi, donde surgen otros pensamientos. Chi más mi, más ni, más ga, más jo, más a. Une sus diversos pensamientos formando un todo por el razonamiento y la reflexión. Chi, mi, ni, ga, oa. Estos logos cósmicos descienden y durante la fase activa del Supremo Chiminigawa intervendrán en el proceso generativo de los números y de los ideogramas de la lengua bárbara. En esta espiral, ustedes van a ver la secuencia de los números muiscas con sus símbolos, pero además esto no termina allí, esto es una continuidad de una espiral, que después del 10 viene el 20, que es el final y el comienzo de un ciclo, y vuelve a comenzar otra vez el ata hasta llegar nuevamente al hueta, el 20. Esta espiral que ven ustedes allí es la que yo voy a tratar de contar hoy en esa historia del universo. Y comenzamos entonces con el tiempo mítico del ata, el número 1. Es el universo en el momento de la creación. Está vinculado con el código tierra, cuyo jeroglífico significa el estanque. El ata es nuestro universo, que contiene ata, las aguas cósmicas que luego se divorcian de sí a las aguas del mar y sí a las aguas del río. En el código animal está asociado con el sapo en el momento de saltar dentro del estanque para poner sus huevos y crear una nueva biología. Aquí estamos en ese momento de la teoría del Big Bang hace 13.800 millones de años. Y por supuesto, no puedo dejar de nombrar en este momento a Simón, que es el primer cronista que recoge el mito muisca de la creación. Hay que recordar que el mito para los muiscas es la enseñanza sagrada que dejaron los instructores de la humanidad. Dice así: cuando era noche, antes que hubiera nada en este mundo, estaba la luz Chiminigawa metida allá en una cosa grande de donde después salió, lo que nosotros llamamos Dios. Comenzó a amanecer y a mostrar la luz que tenía y dando luego principio a crear cosas en aquella primera luz. Las primeras cosas que creó fueron unas aves negras grandes, las cuales mandó a que fuesen por todo el mundo echando aliento por los picos, el cual era aire todo lúcido y resplandeciente, que habiendo hecho lo que les mandaron, quedó todo el mundo claro e iluminado como está ahora. A este Dios reconocen por omnipotente y Señor universal de todas las cosas, siempre bueno, que creó también todo lo demás que hay en este mundo, que quedó tan lleno y hermoso. Entre las demás criaturas veía la más hermosa al sol. Decían que él se debía adorar y a la luna como a su mujer y su compañera. En los ídolos jamás adoran uno solo, sino macho y hembra,
que entre las demás cosas creó Dios, hombres y mujeres. En el tiempo mítico de Boza, el número 2, la eclíptica solar de los comienzos del mundo. Es la respiración de Lavos. Entre Ata y Boza transcurre el primer periodo cósmico, el primer recorrido Wani. Boza es la respiración que hace que el Sol comience su recorrido. Boza en el código cósmico, la eclíptica solar, en relación de proporción con el Lavos o el gran círculo. En el código Tierra nos remite a los dos movimientos del Ata, la fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga, que obran a partir de un centro, comparable con la respiración o el movimiento del corazón. Es el comienzo de las edades cósmicas, los Boxogonua, total de los ciclos que comienza en Boza. Este momento se ubica hace 4.600 millones de años. En el tiempo mítico de Mika, el número 3, la Tierra inicia su recorrido por la eclíptica solar. Es la era que narra el complejo entrelazamiento de la naturaleza de la Tierra reflejando las fuerzas del Ata. Micael, el gran arquitecto, trae la memoria del orden en Mika, la Tierra dotada con memoria. Durante esta época se desarrolla la actividad volcánica de la Gaia, la Tierra donde se siembra la vida. Al enfriarse va tomando el ritmo de sus movimientos. Este momento es el de la aparición de los organismos y el inicio de la biología hace 2.500 millones de años. En el tiempo mítico de Mujica, el número 4, era en la que aparece la raza cobriza de los orígenes de la humanidad. En el relato de la epopeya de la Tierra corresponde a Mika, concentrando todos sus elementos para manifestarse con el humano de Mu. Aparece el Mu, el primogénito, tronco del árbol de la humanidad, la raza roja. Es el cuarto Wan o la era de Gaia, la sublime que llega a ser Guaya, la madre tierra. Este es el momento de la Pangea, en donde hay un solo continente hace 200 millones de años. Y aquí entonces viene el mito Muisca de Bachué. Dice así: entre estas sierras y cumbres se hace una muy honda que llaman Iguaque, de donde dicen que poco a poco amaneció o apareció la luz. Salió una mujer que llaman Bachué. Sacó consigo de la mano un niño de entre las mismas aguas, de 3 años de edad, y bajando ambos juntos de la sierra a lo llano, al pueblo de Iguaque, hicieron una casa donde vivieron hasta que el muchacho tuvo edad para casarse con ella, y el casamiento fue tan importante y la mujer tan prolífica y fecunda que de cada parto paría 4 o 6 hijos, con quien se vino a llenar toda la tierra de gente, porque andaban ambos por muchas partes dejando hijos en todas, hasta que después de muchos años, estando la tierra llena y los dos ya muy viejos, se volvieron al mismo pueblo, llamando a mucha gente que los acompañara a la laguna de donde salieron. Junto a la cual hizo Bachué una plática exhortando a todos la paz y conservación entre sí, la guarda de los preceptos y leyes que les había dado, en especial el orden al culto de los dioses, y concluido se despidió de ellos con singulares clamores y llantos de ambas partes, convirtiéndose ella y su marido en 2 muy grandes culebras que se metieron por las aguas de la laguna y por entonces desaparecieron. Aquí pasamos al número 5, en el tiempo mítico de Giscae, el número 5, los instructores de la humanidad, la primera venida de Bochica. En el tiempo mítico Gisca, marca el momento del descanso del Gagua, hijo, y la venida de los instructores de la humanidad, con Bochica a la cabeza en el quinto Wan o tiempo cósmico. Es la alianza alquímica sellada entre el Mu y el Kin. En esta era se da la combinación perfecta de sonidos, medidas, tejido y siembra para el desarrollo de la estructura de Mu, la tierra, Mu, el ser humano, y del Muisca, séptuple e íntegro. En esta era, el dominio de los reinos mineral, vegetal, animal y humano se ordena a partir de las proporciones armónicas del número de oro. Durante Gisca nos encontramos en la edad de la exuberancia de las formas de la Micaya, la tierra dotada con memoria.
Seguimos en la Pangea, un solo continente, hace 200 millones de años. Y aquí entonces tenemos que hablar del mito Muisca de Bochica. Dice así: una tradición certísima tienen de haber venido un hombre no conocido de nadie, ya mayor en años y cargado de canas, el cabello y barba larga hasta la cintura, cogida la cabellera con una cinta. Andaba a los pies por el suelo. Dicen que vino por la parte este y entró por el pueblo de Pasca. Desde allí vino al pueblo de Bosa, donde se le murió un camello que traía. En este valle de Bogotá le llaman Chimisapagua, que quiere decir mensajero de Chiminagua. Les enseñó a hilar el algodón y tejer mantas. Cuando salía de un pueblo, les dejaba los telares pintados en alguna piedra lisa y bruñida. Desde Bosa fue al pueblo de Jontibón, al de Bogotá, Cerrezuela y Zipacón, de donde fue a parar al pueblo de Cota. Recogíase de noche en una cueva a las faldas de la sierra, desde donde fue prosiguiendo su viaje a la parte del nordeste, hasta llegar a la provincia de Guane, donde hay muchas noticias de él, donde se recogía a las márgenes del gran río Sogamoso. Desde Guane volvió al este y entró a las provincias de Tunja y al valle de Sogamoso, en donde desapareció. En el tiempo mítico Ta, el número 6 es el recomenzar de un ciclo. Atestigua la existencia de una sola plataforma continental rodeada por las aguas, remitiéndonos a los comienzos del mundo. Es el momento cuando la diosa disocia las aguas dulces de las saladas que se propagaron por toda la Gaia, la sublime tierra. De Ta deriva Sia y Sia, las aguas del mar saladas y las aguas del río dulces. Ta es el único continente. Seguimos en Pangea, un solo continente hace 200 millones de años. En el tiempo mítico de Cujupcua, el número 7, era en la que la Madre Tierra se fracciona, perfeccionando todo lo creado. Son los orígenes de la historia de la humanidad, cuando los humanos rojos acogen en la tierra de Mu a los Ku, los humanos azules, para que destapen sus orejas y sean instruidos con la palabra de los maestros. La pecúa simboliza la abundancia del verbo tejer y crear. Es tejer todo lo creado a lo largo de las 7 edades hasta colmar la canasta de sabiduría que es la tierra figurada como canasta de la abundancia. Se muestra una Gaia, la sublime tierra colmada según el orden preestablecido por la naturaleza. Aquí la Pangea comienza a fragmentarse. Dicen los científicos que eso sucedió hace 175 millones de años. En el tiempo mítico de Sujusa, el número 8, es el periodo del humano de Shu, los sumerios. Narra el ciclo de iluminación sobre la Gaia entera, muestra la sincronía durante la cual se fundamentaron las bases del cultivo, la cultura del cuerpo, el alma y el espíritu. Es el periodo mítico de la inmortalidad, es el momento en que los aprendices están listos para reemplazar a los maestros, para avanzar en el conocimiento. Mucho tiempo después vendría la caída de la Gaia, que corresponde a un largo periodo de decadencia. En el tiempo mítico de estos números muiscas guarda la memoria del Shu, los sumerios, para recordar el error como enseñanza para la humanidad. La primera referencia que se hace de este momento hace 450.000 años, la hace Beroso en el siglo III a.C. Él es un sacerdote e historiador babilonio y es la primera persona, como digo, en datar este momento de la historia hace 450.000 años. En el tiempo mítico de Aka, el número 9, cuando la ciencia era igual a la religión en la remota Atlántida, narra la edad cuando Mika, la tierra con memoria, alcanza un estado de plenitud con toda su fuerza. Aka marca el regocijo de la tierra por todo lo que ha hecho. Es el proceso durante el cual el Iba, el sapo, arquetipo de lo masculino de la tierra, se desdobla, permitiendo salir la fijista, la rana, arquetipo terrestre del alma femenina, el alma de la tierra. El alma de la tierra.
La Gaia es un ser viviente, ella es la sublime diosa y desde ahora ella tiene en la rana una personificación de contenidos que la han animado durante 9 edades. Yo ubico este momento de la Atlántida hace 27.000 años. En el tiempo mítico de Hupchiika, el número 10, el padre Bochica, maestro de maestros. Es el momento de la partida de los instructores de la humanidad, pero Bochica se quedó difundiendo sus enseñanzas por los 4 puntos cardinales de la Gaia. Es el nacimiento de los Subchia, el hijo bendecido mitad rojo y mitad amarillo, China. Aquí aparece la escritura jeroglífica sagrada que ayuda a propagar la cultura. Predomina la palabra como un valor simbólico en el conocimiento. Esto es 6.000 años antes del diluvio universal, hace 17.500 años. Yo lo ubico ahí en ese momento. En el tiempo mítico de Hueta, el número 20, termina un recorrido y comienza otro. A pesar de la intensa fatiga, el IVA, el sapo ha logrado realizar la travesía del océano cósmico de Lata. El IVA, el sapo, es el genio del estanque, símbolo del universo, en donde se sumergió y viajó hasta lo más profundo. A partir de este momento será considerado el IVA, el sapo sagrado capaz de hacerlo todo y de seguir navegando las aguas cósmicas. Este momento entonces sería el momento del diluvio universal hace 11.500 años. Y por supuesto aquí tenemos que mencionar el mito del que habla Simón, el mito muisca del diluvio universal. Dice así: por ciertas cosas que había usado con ellos, al parecer en su agravio, el dios Chipchacún le murmuraban los indios y ofendían en secreto y en público, con que indignado Chipchacún trató de castigarlos anegándoles sus tierras. Fue tan lleno y universal ese castigo que iba creciendo la inundación que no tenía esperanza de remedio, por lo cual se determinó pedir el remedio al dios Bochica, ofreciendo en su templo clamores, sacrificios y ayunos. Después de lo cual una tarde se hizo un arco iris sobre la sierra de Bogotá y sobre él se apareció Bochica con una vara de oro en la mano diciendo: he oído vuestros ruegos, abriré una sierra por donde salgan las aguas y queden libres vuestras tierras. Y haciendo y diciendo arrojó la vara contra el Tequendama, por donde ahora pasa el río Bunza, y al Chipchacún ordenó cargar la tierra y que la sustentara, la cual antes estaba sobre unos grandes guayacanes. La ceremonia muisca del correr la tierra por las 7 lagunas sagradas de Muisquita es un camino de transformación espiritual del ser perecedero Güe al ser inmortal Sa, desde Ubaque hasta Guatavita. Narra la historia mítica de la creación, desde la madre Bagüe, que concibe recomenzar el orden en la laguna de Ubaque, el Teo que sostiene y fecunda en la laguna de Teusacá, el achí, el estornudo, es volver a comenzar el desarrollo de la creación con las fuerzas, elementos y las materias primas del universo en las 3 lagunas de Siecha, Tibatiquica y Guayaquiti. La transformación de todos los procesos en la laguna de Huasca y finalmente la realización de la vida en la laguna de Guatavita. Este recorrido cuenta toda esta primera parte que hemos hablado de los números muiscas, desde la madre Huahue hasta la creación de la vida en Guatavita, desde la madre Huahue en la laguna de Ubaque hasta el origen de la vida, la realización de la vida en la laguna de Guatavita, que era lo que el cacique de Guatavita hacía en esa famosa ceremonia de la donación, en ese lugar sagrado de la laguna de Guatavita. Hoy la ceremonia muisca del correr la tierra es un canto a la vida para hacer conciencia de nuestra tarea consigo mismos. Y esto es muy importante,
todo el territorio nos está hablando de una tarea que tenemos todos y cada uno de nosotros y cada una de nosotras, porque esa tarea tiene que ver con el orden, con la correspondencia del orden del cosmos, con el orden de la Tierra, con el orden del orden celeste, con el orden terrestre, y del cual nosotros tenemos que ser conscientes. Y el territorio todo el tiempo nos está hablando en su toponimia y en su antroponimia de este trabajo que nosotros tenemos que hacer. Y nos lo recuerda en todo momento. Aquí entonces vamos a hablar del Mu al Muisca. Y vamos a hacer un recuento de cómo es esa historia para los muiscas del universo en el momento de la creación, desde el Big Bang, representados en la orfebrería y contados en la toponimia. Aquí tenemos estas piezas de oro que tienen que ver con las dos espirales inversas. Esas dos espirales inversas representan las fuerzas del universo, contrarias y complementarias, que son las que crean esa explosión cósmica del Big Bang y es el comienzo de la creación. Esta imagen representa todo ese concepto de lata en el momento en que aparece todo, en que surge todo. Pero también, vuelvo y repito, la toponimia nos está hablando en las palabras de esta memoria de lata. Guatavita, Bakata, Katana, Usatama, Soratama, Pakatativa, Chipata, Chivata, Soata, Supata, Susatausa, Guayata, Tilata, Katama y todas las demás, nos están hablando de ese momento, de ese tiempo mítico de lata, el número 1, porque como ustedes saben, las palabras muiscas se escriben en círculo y se pueden leer en el sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario. Y todas las palabras que se forman leyendo de esa manera tienen que ver con el significado de estas palabras, de estos ideofonogramas, porque cada una de estas palabras está conformada por letras que corresponden en la muiscubún a ideofonogramas, es decir, sonidos que cuentan una historia, que tienen un contenido. Entonces, en ese sentido, la lengua muisca es muy rica porque además cada uno de estos ideofonogramas se puede traducir desde 10 códigos diferentes. Este momento mítico del lata, del número 1, vuelvo y repito, es el momento hace 13.800 millones de años del que hablan los científicos. El tiempo mítico de Bosa, el número 2, la eclíptica solar en los comienzos del mundo, lo vemos aquí en la geometría y en la toponimia. En la toponimia en Bosa, en Bosavita, en Bosatama, en Bosachica, en Bosachoque, en Boscativa, en Bonsa o en Bocingas. Y en estos dibujos, sencillamente porque los dibujos nos marcan el número 2, el 2. El 2 está presente en cada una de estas geometrías y cada una de esas geometrías y de esos dibujos también nos habla del Bosa. En el espacio-tiempo hace 4.600 millones de años. El tiempo mítico de Mica, el número 3, cuando la Tierra inicia su recorrido por la eclíptica solar, miremoslo aquí en la geometría, en este tunjo específicamente, por estas 3 círculos que sobresalen de su cabeza. Aquí lo vemos claramente, el 3, en cada uno de ellos,
Aquí sucede lo mismo que en la pieza de orfebrería. Y en el territorio, en los nombres lo encontramos en Nikai, Nikan, Moniquirá, Muiquita, Muicha, Nemijaca, Nemijaca, Nemasica. Este momento del número 3 es la aparición de los organismos, el inicio de la biología hace 2.500 millones de años. En el tiempo mítico de Mujica, el número 4 es Pangea, la raza de los orígenes de la humanidad. Y lo vamos a ver aquí en la geometría y en la antroponimia. La cruz, esta imagen que ven ustedes aquí al lado izquierdo, todos estos dibujos corresponden al libro de Churchward sobre los símbolos sagrados de Mu. Y los de la derecha corresponden a la cultura muisca del maestro Antonio Gras. Entonces aquí vemos perfectamente la cruz, perfectamente el 4, el cuadrado, los 4 simbolitos en la cabeza, las 4 prominencias que salen de la cabeza también, y por supuesto aquí en todas estas hélices. En la antroponimia tenemos algo muy particular y es lo siguiente. En Colombia, todas estas culturas tienen esa memoria en sus nombres. Los Muisca, por supuesto, los Muinane, los Murui, los Tanimuca, los Meamuina, los Amurú, los Nucatmacú, los Macuna, los Macaguaje, los Masiguare, y en Ecuador los Muniche, los Miamuna, los Murana Jua y los Amuecha. En América, esa memoria del Mu existe en estos nombres y nos recuerda esos orígenes de la humanidad en la Pangea. Cuando había un solo continente hace 200 millones de años. ¿Por qué ubico yo la aparición del Mu hace 200 millones de años cuando la Pangea aparece hace 300 millones de años? Hay que decir que hace 440 millones de años fue la primera extinción global, donde desaparecen el 85% de las especies. Luego viene otra segunda extinción global hace 365 millones de años, donde aparecen el 82% de las especies. Luego viene la Pangea, y después de la Pangea hay una tercera extinción global hace 250 millones de años, donde desaparece el 96% de las especies. Una cuarta extinción global hace 210 millones de años, donde desaparecen el 76% de las especies. Y por eso yo, después de estas dos extinciones globales, después del aparecimiento de la Pangea, ubico la siembra de vida en ese tiempo mítico de Mujica, el número 4, hace 200 millones de años. Después vendrá, como lo ven ustedes aquí en este recuadro, después vendrá una quinta extinción que tiene que ver con los dinosaurios. Y algo muy preocupante es que todos los cuadros que tienen que ver con estas extinciones globales hablan de una sexta extinción global, que a diferencia de las anteriores, que ha sido producida por todos los cambios geológicos del desarrollo de la Tierra, esta sexta extinción hacia la que vamos, esa sexta extinción global, una particularidad que tiene es que los causantes de ella somos nosotros mismos. Es decir, que nosotros mismos estamos llevando a la raza humana, a la humanidad, hacia una sexta extinción de la que, por supuesto, todos ustedes oyen hablar todos los días,
relacionados con el clima, con la extinción de las especies, con la deforestación, con toda una cantidad de cosas que todos ustedes conocen muy bien. Aquí está el mapa de la Pangea hace 200 millones de años. Luego seguimos con el tiempo mítico de Gisca, el número 5, los instructores de la humanidad en la geometría y en la toponimia. Entonces, en la geometría la tenemos en estos dibujos de Antonio Gras, y en la toponimia la tenemos en Quinini, en Quinchía, en Quindío, en Quigua, en Quinia, en Pusquín, en Busquín, Huiquín, Chiquín, Siquineque, Iquincha y Chiquinquirá. Porque los instructores de la humanidad están relacionados con el Quin Bochica. Seguimos aquí en la Pangea, un solo continente hace 200 millones de años. Aquí pasamos al tiempo mítico de Ta, el número 6, es el recomenzar de un ciclo. Miremoslo en la toponimia y en los libros líticos, la era de los dinosaurios y las piedras de Ica. Es muy interesante esto porque estas piedras de Ica tienen unos dibujos muy particulares, ustedes los ven aquí. Aparecen dinosaurios y humanos en el mismo momento de tiempo. Entonces, estas piedras cuentan una historia, por eso se han llamado los libros líticos, porque cuentan historias que fueron dejadas por los ancestros para recordar, para tener en la memoria ese momento mítico. Estas piedras de Ica han sido datadas entre 100.000 y 60.000 años por una universidad de España, y tienen que ver esta historia del número 6, de ese tiempo mítico del Ta, del número 6, tiene que ver con estos nombres: Muiquita, Chocontá, Boitá, Ogontá, Cota, Futa, Socotá, Sorocotá, Mombita, Boavita, Fonquetá, Chinavita, Tocavita, Combita, Cucaita, Guasavita, Tibacota, Misauta, Guauta. Todos estos topónimos hablan de ese momento mítico, de ese tiempo mítico del Ta, cuando todavía estamos en la Pangea, un solo continente hace 200 millones de años. Esta historia está contada, la era de los dinosaurios con los humanos, que ya habíamos visto que los humanos aparecen en el número 4 y estamos en el número 6. Esas piedras están contadas en estos libros. En el libro de Javier Cabrera de Arquea, que dedicó gran parte de su vida a recopilar toda esta información y fundó un museo que además se puede visitar. Todas estas piedras se pueden ver en ese museo. Y también JJ Benítez con este libro que se llama Existió otra humanidad. Pero algo que me vino a la memoria en estos días fue esta piedra que mostró Jaime Gutiérrez Lega en su conferencia de la Cátedra de la Memoria Muisca en 2013, y es una mano humana fosilizada al lado de una amonita. Esto quiere decir, para que esto se fosilice, tienen que pasar millones de años. Entonces, incluso a esta piedra se ha datado muchísimo antes de 200 millones de años. Pero bueno, como poco yo la traigo aquí como un referente, como una prueba de esos objetos que están fuera del tiempo, que no son reconocidos por la academia porque no hacen parte de la historia oficial y están fuera del tiempo, pero que son una evidencia de que realmente esto que nos están contando en estas piedras y esto que nos cuenta la lengua muisca
eh, tiene muchísimas probabilidades de ser cierto frente eh, a evidencias tan certeras como este fósil de estas manos y de esa monita en el mismo momento del espacio-tiempo. De aquí pasamos entonces al tiempo mítico de Cujupco, el número 7. La madre tierra se fracciona. Aquí ven ustedes el mapa. Esa Pangea que antes era un solo continente empieza a fraccionarse y a separarse. Está contado en estos dibujos del maestro Antonio Gras. Y por supuesto hay una cosa muy particular, y es que este símbolo del Cujupqua, el símbolo del número 7, el símbolo muisca del número 7, realmente a mí personalmente me trae a la memoria indudablemente esta figura de orfebrería del hombre canasto, porque coincide perfectamente con la descripción que hace esa palabra, el Cujupqua, de esa sabiduría que va acumulando la persona en la medida en que va recorriendo su camino y va llenando su canasto de vivencias y de experiencias. Esa memoria del Cujupqua está contada en estos topónimos: Cuja, Cumba, Cubate, Cucaita, Cucunubá, Cuitiba, Cumbal, Cumaca, Tibacuy, Anacutá, Cocuy, Checua, Chucuancía, Sucuncuca, Cauca. Es muy particular el hecho de que en el caso de la piedra de Anacutá, Tibacuy y Cumaca, que tienen que ver con esta piedra, los tres topónimos tienen el Q, que es el destaparse las orejas, el oír y el aprender de los instructores de la humanidad y llenar ese canasto de sabiduría que todos tenemos y que debemos llenar en nuestro proceso de vida. Seguimos aquí en la Pangea, cuando la Pangea comienza a fragmentarse hace 175 millones de años. Y aquí entonces hablemos de ese momento cuando después de esos 175 millones de años, cuando empieza a fracturarse la Pangea, se extinguen los dinosaurios hace 65 millones de años por el impacto de un meteorito, junto con el 76% de las especies. Luego, entre 65 y 48 millones de años, viene la colisión de las placas que genera dos cadenas montañosas en el continente, y el Amazonas es una entrada de mar. Ustedes lo ven aquí en esta imagen. Hace entre 16 y 11 millones de años, la colisión conforma lo que hoy es Panamá. Aquí aparece Panamá. Hace 6 millones de años aparecieron por el este de África varias especies de homínidos, los Australopithecus, que tienen que ver con la teoría de la evolución de Darwin. Y entre 5 y 2 millones de años, la configuración montañosa es parecida a lo que tenemos hoy. El crecimiento de las montañas hace que los ríos definan su cauce. Estamos hablando de los ríos que van hacia la cuenca del Amazonas, de los ríos que van hacia la cuenca del Orinoco, de los ríos que van hacia la cuenca del Atlántico y de los ríos que van hacia la cuenca del Pacífico, porque esto está determinado por la configuración montañosa de esta parte norte de Sudamérica que corresponde a Colombia. Aquí pasamos entonces al tiempo mítico de Sokusa, el número 8, que es el periodo de los sumerios, los Shu, y aquí lo vemos en la geometría y en la toponimia. Entonces, todas estas geometrías, el famoso sol de los pastos, y todas estas geometrías con el 8
cuentan esa historia de los Shu, de los sumerios, que vuelvo y repito, están contenidos en esa narración mitológica de los muiscas, precisamente para guardar en la memoria que el error es una enseñanza para la humanidad. Eso está contado en Chucio, en Chuscal, en Churubita, en Chusacá, en Chunga, en Churnica, en Chutanica, en Chucua, Chusaca, Chuatoque y Chucuancía. Y en Conchucua. Ese tiempo está ubicado, vuelvo y repito, hace 450.000 años. Toda esa historia de los sumerios fue contada por Secharia Sitchin, que vivió entre 1920 y el 2010. Él estudió durante una gran parte de su vida las tablillas sumerias, de las cuales se han descubierto más de 25.000, la mayoría de ellas en el norte de Siria, que además estaban en los museos de Damasco y Alepo. Pero ya saben ustedes que con todo el tema de la invasión de Irak, estas ciudades fueron arrasadas, los museos fueron devastados y la mayoría de esos documentos, de esos libros líticos se han perdido. Algunas de estas piedras pueden verse hoy en el Museo del Louvre. Acá abajo ven ustedes las tablillas, las tres del lado izquierdo son tres de esas tablillas sumerias, y el cono de la derecha, este cono de la derecha, tiene que ver precisamente con lo que podría llamarse la piedra roseta para traducir el sumerio, porque sirvió, estaba en varias lenguas, y precisamente esa traducción de las lenguas permitió adentrarse en el contenido de esa memoria que guardan cada uno de estos libros líticos. Hay más de 25.000 piedras como estas que contienen esa memoria. Y por otro lado, con relación a la aparición del Mu en el número 4, hay otro tipo de tablillas que se llaman las tablillas Nakal, que fueron estudiadas por James Churchward, que vivió entre 1851 y 1936, encontradas en la India, en el templo Prashar Rishi de Madi. Se encontraron unas 20.000 tablillas. Otras tablillas se han encontrado en Nepal y en México. En México se encontraron más de 2.000. Y estas tablillas, según las investigaciones de Churchward, dicen que hace 200.000 años el ser humano aparece en el continente de Mu, en el jardín del Edén. Es decir, que estamos hablando de la raza de los orígenes de la humanidad. Los primeros vestigios de la humanidad se encuentran en Asia Oriental y en América, y no en Europa, ni en Egipto, ni en Babilonia. Aquí ven ustedes el mapamundi con el continente de Mu, el continente perdido de Mu, y con la Atlántida, el continente perdido de Mu entre América y Asia y Australia, y el continente de la Atlántida entre América y África y Europa. Entre 100.000 y 70.000 años, cuenta Churchward, los habitantes de Mu deciden emigrar a los continentes cercanos. Mu alcanza su plenitud hace 50.000 años. Hace 50.000 años de América pasan a Atlántida. Y el auge de Atlántida se da alrededor de 25.000 años antes de Cristo. En ese momento, de la Atlántida, emigran
hacia Europa, hacia África y nuevamente hacia América. Es decir, que América tiene hace 50.000 años la influencia de Mu y hace 25.000 años la influencia de Atlántida. Y hay que decir que todos esos vestigios de los que no tenemos memoria, que están distribuidos por todo el mundo, tienen que ver con esa memoria que dejaron los ancestros de Mu, porque los ancestros de Mu son el origen de la humanidad. Aquí vemos un mapa de Matías de Estéfano que tiene que ver, la zona negra tiene que ver con lo que, según él, tuvo influencias de Mu, y la zona roja lo que tuvo influencia de Atlántida. Entonces, sin embargo, aquí falta, porque la teoría de la que habla Churchward tiene que ver con que todos los pueblos ancestrales, desde América del Norte, pasando por Centroamérica hasta Sudamérica, todos esos pueblos tienen su origen en Mu. Lo mismo China, India, Australia, y luego de los pueblos de América hacia Atlántida y posteriormente de Atlántida hacia Europa, Egipto y toda la parte de África. Entonces, en ese sentido, hay que decir que el continente de Mu, lo que queda del continente de Mu, son estas islas, desde la isla de Hawái, pasando por Oceanía hasta la isla de Pascua, y lo que queda de la Atlántida tiene que ver con las islas, las pocas islas que están en el Atlántico, entre ellas las Azores y probablemente las Islas Canarias. En este sentido, hay algo que vale la pena aclarar, porque nosotros en nuestro relato veníamos en el número 8, y sin embargo, ahora con esta historia de Churchward, hace 200.000 años, aparece el número 4. Es decir, que entre Sujusa, hace 450.000 años, y Mujica, hace 200.000 años, hay un salto del 8 al 4. Eso quiere decir que aquí hay una historia que habría que investigar, en donde del 8 se debe pasar al 9 y al 10, es la historia, esta historia de los sumerios, contada por Sitchin y por la Biblia, porque eso también está contado en la Biblia, y de ahí se pasaría entonces, del 10 se pasa al 20, del 20 al Ata, y aquí ya comienza la historia de esa nueva siembra de vida en Mu, contada por Churchward. Entonces aparecería el Ata, el Bosa, el Mica, y aquí pasaríamos entonces al Mujica, al 4. Aquí se completaría esa continuidad, esa secuencia que veíamos en la espiral. La historia de Sumeria, la historia de los sumerios, contada en esas tablillas hace 450.000 años, y hasta los 200.000 años aproximadamente, está contada por Secharia Sitchin en todos estos libros. Y la historia de las tablillas Nakal, la historia de Mu, entre 200.000 y 50.000 años, está contada en estos otros libros: El continente perdido de Mu, Los símbolos sagrados de Mu, Los hijos de Mu y Mu, las fuerzas cósmicas. Yo recomiendo que ustedes consulten estos libros, porque de verdad vale la pena recuperar esta memoria y esta historia. Y por supuesto, después del número 4,
Si aquí íbamos en el número 8 y vamos a pasar al 9, entonces después del 4, en esta historia tienen que estar contenidos el 5, el 6, el 7 y nuevamente el 8, como lo vamos a ver en un cuadro más adelante. Aquí pasamos al tiempo mítico, como quedamos en el 8, pasamos al tiempo mítico de Aca, el número 9, la remota Atlántida, hace 27.000 años. Eso está contado aquí en estos topónimos y en esta geometría. Buritaca, Boyacá, Chisacá, Fumacá, Foacá, Tensacá, Teusacá, Iraca, Samacá, Rumichaca, Huasca, Soaqueca, Guachaneca y Pasca, y muchos otros. Ahí está contada esa memoria de el auge del conocimiento en la Atlántida hace 27.000 años. Yo he ubicado el número 10, el tiempo mítico del número 10, cuando dice que el padre Bochica, el maestro de maestros, estuvo en el territorio muisca. La he ubicado hace en el menos 15.500, o sea, hace 17.500 años, de acuerdo con el petroglifo de la piedra de Anacutá, en donde aparecen todas las constelaciones, aparece todo el ciclo, todo un ciclo completo de la precesión de los equinoccios de 25.250 años. En estos dibujos está marcada la Vía Láctea. Para quienes no han visto mi conferencia de Quinini, les recomiendo que la vean. Allí está esto descrito y contado en detalle. Y fundamentalmente por este símbolo que está entre las constelaciones de Libra y Escorpio, entonces ese es Bochica que aparece en este momento de la historia. El diluvio es esta línea que parte la historia en dos y divide la piedra en dos momentos. Esa línea coincide con Leo, con la era de Leo, hace 11.500 años, es decir, en el menos 9.500. Y coincide perfectamente también con lo que ha dicho Arturo Izquierdo en relación con el sueño de Bochica, que es el periodo de tiempo entre una avenida y otra avenida de Bochica. Probablemente en esa conferencia yo hablaba de la primera avenida de Bochica en este momento y la segunda avenida de Bochica después del diluvio. Pero como hemos visto en esta historia, parece que Bochica, como lo dice Mariana, no ha venido no solamente en estas dos oportunidades, sino también mucho antes. Entonces, de acuerdo con eso, entonces está ubicado el número 10 con su ubicación temporal hace 17.500 años. Y aquí el número 20, el Hueta, que es terminar un recorrido y comenzar otro, contenido en esta geometría y en esta toponimia. Jaca es la corrección de la tierra, es decir, es la memoria del diluvio universal, que como les digo, yo la he ubicado hace 11.500 años, y está contenido en estas palabras: Jacabuco, que es el nombre original de Arcabuco, Bojacá, Tinjacá, Nimijaca, Simijaca, Cajamarca, Jitaca y Shuaca. Esos nombres tienen que ver con esta memoria y esta historia, que el territorio por todos lados nos lo está contando, y nos está contando la corrección de la tierra. Eso es muy importante, vuelvo y recalco en relación con eso, porque, vuelvo y repito, vamos hacia una sexta extinción global provocada por nosotros mismos.
Es decir, que puede haber un momento en que la Tierra decida que hace nuevamente una corrección antes de que lleguemos allá. Entonces ahí lo que el territorio nos está diciendo es, hay un trabajo pendiente, hay que guardar el orden, hay que vivir, ser y estar de acuerdo con la ley de origen, que la ley de origen es precisamente eso, guardar los preceptos que contienen los lugares sagrados, porque los lugares sagrados son eso, fueron dejados por los ancestros precisamente para, eh, como una enseñanza, para aprender y para entender que todo tiene un orden. El territorio ancestral muisca está ordenado de acuerdo con la ley de origen, en donde el orden celeste determina el orden terrestre. Y hay unos personajes de las divinidades celestes que son los que se encargan de eso, y otros personajes en la tierra que trabajan en función de mantener ese orden. Que finalmente ese es el trabajo que hacen, que están haciendo los pueblos indígenas del mundo entero. Pero parece que el resto de la humanidad es sorda, es ciega y no quiere entender que vamos por el camino que no es. Los mamos y los sabedores mayores de todo el mundo desde hace mucho tiempo lo vienen diciendo y nosotros no hemos querido oír. Ese es un trabajo pendiente y el diluvio universal está presente. Además hay una cosa y es que el diluvio universal se menciona como algo que no ha pasado, como algo que está en el mito, en un cuento que no tiene nada que ver con nosotros. Y realmente lo que nosotros estamos viendo en el mito es que el mito realmente es un hecho que sucedió en realidad y que nos trae a la memoria esa, esas enseñanzas para que nosotros aprendamos de ellas hoy. Eso es el mito. El mito no es un cuento que no tiene nada que ver con el momento actual. Y lo que nosotros estamos trabajando aquí tiene que ver precisamente con asumir una nueva actitud frente a todo lo que está sucediendo en el mundo y que nos afecta a todos por igual. Aquí vamos a entrar en este diagrama que yo he hecho para la conferencia de Quinini. Yo había hecho la mitad de este diagrama, que era más o menos una línea de desarrollo de los últimos 200.000 años a partir del momento en que aparecen los humanos. Sin embargo, con esta historia de los Shu y de volver a recuperar en la memoria de lo muisca el tiempo de los sumerios, entonces a este cuadro le he añadido otros 250.000 años, es decir, hasta el año 450.000. Y aquí estarían condensados los últimos 450.000 años. Entonces aquí aparecen los Shu aparecen, los sumerios aparecen hace 450.000 años. Ellos tienen un periodo de desarrollo, un ascenso y una caída. Entonces eso está contado. En el número, aquí tenemos el 8, el Sujusa, el Aka, Upchika, y viene una corrección de la tierra. Aquí realmente hubo, con relación a los sumerios, una corrección de la tierra. Esa corrección de la tierra nos la recuerda el número 8 como una enseñanza del error que no debemos volver a cometer. Tiene que ver con esta primera imagen que ustedes ven aquí, es parte del petroglifo de la piedra de Anacutá. Y digamos que
que es la historia contada de los sumerios, que ustedes la podrán encontrar en los libros de Sitchin. Yo no quiero profundizar en ella. Está relacionada con un punto de encuentro entre los sumerios y los homónidos en el momento en que aparece el Homo sapiens en el año 300.000, hace 300.000 años, y cómo esas líneas de tiempo se van uniendo en un momento dado hasta que finalmente todas se encuentran. El Mu, aquí tenemos la secuencia de números, el 8, el 9, el 10, el 20, que es el comienzo de un nuevo ciclo, es decir, que después aquí, hace 225.000 años, después de ese jaca, de esa corrección de la tierra, el Mu, esa siembra de vida, como lo habíamos visto en el número 4, en el Mujica, el Mu aparece en el continente de Mu y empieza a desarrollarse hasta que alcanza su máximo, su momento álgido de desarrollo en el menos 54.000, y luego viene un periodo de decadencia. Aquí aparece entonces, aquí vamos en el 4, el 5, el 6, aquí tenemos el 7, el 8 nuevamente, es decir que aquí en el 8 vuelve a aparecer el Shu. Probablemente estas líneas de tiempo se cruzan por alguna razón, por eso vuelve a aparecer el Sujusa. Yo no sabría cómo cruzar esas dos líneas de tiempo, y precisamente aquí digo que pongo una nota diciendo que las imprecisiones que puede tener este diagrama de tiempo se deben a la falta de fuentes de información. No hay fuentes de información que nos permitan descifrar esa historia, a lo mejor aparecerán en algún momento dado. Luego vienen los pueblos de América. Aquí digo los muiscas y los pueblos de América, porque todos comienzan hace más o menos 79.000 años. Comienzan a desarrollarse, de acuerdo como lo vimos, hace 100.000 años los Mu deciden emigrar hacia América y hacia Asia. Y entonces ese desarrollo, todos los pueblos de América tienen el mismo origen, que es el continente de Mu. Entonces cuando hablamos aquí de muiscas estamos hablando de los pueblos de América. Los muiscas probablemente tienen este mismo desarrollo de la Atlántida, en donde hace más o menos unos 25.000 años probablemente tuvieron su momento álgido de desarrollo y caen en el momento en que hay una nueva corrección de la Tierra, porque se vuelven a cometer los mismos errores. Es decir, que así como se cometieron errores para los sumerios hace 225.000 años y vino la corrección de la Tierra, eso mismo sucedió con la cultura de la Atlántida hace aproximadamente 12.000 años. Y después, entonces, hay un periodo, aquí ven ustedes la Atlántida, el diluvio universal, y probablemente un momento álgido. Aquí probablemente este Homo sapiens que viene de muy atrás se une en esta historia. Hay un momento álgido de la cultura muisca hace 3.000 años, y a partir de ahí el tiempo presente es un punto de descenso. Es decir, que no estamos yendo a un proceso de desarrollo que realmente haya tenido en cuenta el orden y la ley de origen. Hemos hecho todo lo contrario, hemos transgredido todas estas leyes que rigen el orden del universo, y por lo tanto vamos en picada hacia abajo. Incluso hay científicos que hablan de que ya hemos llegado a un punto de no retorno. Entonces, en ese sentido, tendremos que ser optimistas y pensar que
cada uno de nosotros puede contribuir en ese trabajo para que definitivamente no caigamos nuevamente por el abismo en un periodo de tiempo tan corto, porque el diluvio universal fue hace solamente 12.000 años. Han pasado 12.000 años y la verdad es que tenemos que corregir el camino por el que vamos. Aquí vemos con el ciclo de la precesión de los equinoccios de los 25.625 años, cuando el eje de la Tierra apuntaba a Tubán, son estas fechas que aparecen aquí, menos 79, menos 54, menos 28 y menos 3.000. Todas estas fechas coinciden con el momento en que el eje de la Tierra apuntaba hacia Tubán, la segunda estrella de la cola del dragón, que para los muiscas se llamaba la Teumú, la estrella que guía. Aquí vamos a mirar algo que es muy interesante, y son estos 3 últimos ciclos de la precesión de los equinoccios que estaba mostrando en el cuadro anterior, que más o menos abarcan aproximadamente unos 82.000 años. Este es el ciclo de la precesión de los equinoccios, que todos ustedes conocen. En este momento el eje de la Tierra apunta a Polaris, pero hace 2.850 años apuntaba a Tubán, la Teumú, la segunda cola la segunda estrella de la cola del dragón. Aquí lo ven ustedes, este es el dragón, esta es la precesión de los equinoccios. Dentro de este círculo se encuentra el centro del Tonsa, el centro de Laos. Aquí yo he dividido, en este diagrama, he dividido el círculo de la precesión de los equinoccios en 12 eras, porque por supuesto arranca aquí en marzo, nosotros estamos aquí, el equinoccio en este momento, hoy, corresponde al 21 de marzo, pero hace 2.850 años el mismo equinoccio caía en mayo 30, porque en la medida en que va pasando el tiempo, por eso se llama la precesión de los equinoccios, porque cada 70 años disminuye un día. Por eso hay una pequeña variación. No siempre cae el 21 de marzo, el 21 de septiembre, el 21 de junio, el 21 de diciembre, sino que va variando. Y como les digo, cada 70 años se va corriendo un año hacia atrás. Entonces, hace 2.000 años caía el 30 de mayo, ese era el momento del equinoccio de marzo. Y aquí lo ven ustedes, cómo estas fechas corresponden a esas variaciones y cómo cada uno de estos 12 segmentos de arco representan cada una de las eras. La era de Piscis, la era de Aries, la era de Tauro, de Géminis, de Cáncer, de Leo, están todas las eras, las 12 constelaciones por las que va pasando astronómicamente ese movimiento de precesión del eje de la Tierra, que va pasando por todas estas constelaciones y por todas estas estrellas. Entonces aquí vemos, este es el tiempo presente en el 2021. Aquí tenemos el año cero. Acá tenemos el menos 2.850, que es el que hemos mencionado, el último periodo álgido de sabiduría de los muiscas. Que entre otras cosas, yo en otras conferencias he mencionado que ese periodo que menciona Mariana como periodo álgido del conocimiento de los muiscas, que está contenido en la memoria de la lengua muisca, probablemente no es este momento del menos 2.850, sino que tiene que ver con el cuadro que presenté anteriormente, es decir, hace 28.000
años. Probablemente la lengua, lo que contiene, la memoria que contiene de toda esa sabiduría que manejaban los muiscas y en general todas las culturas de América tienen que ver con ese momento. Vuelvo y repito, hace 28.000 años. Es decir, que la memoria que estamos tratando de recuperar, por supuesto que no es la memoria de los indígenas que encontraron los españoles en el año 1500. Cuando ellos invaden América, todas estas culturas estaban en decadencia, pero en sus lenguas y en su memoria tenían el conocimiento de este momento, de ese momento mítico hace 28.000 años. Vuelvo y repito, del que guardan memoria todas estas culturas. Aquí tenemos el momento del diluvio, en este círculo de la precesión de los equinoccios, en este punto, en el menos 9.500, el diluvio con Bochica, la piedra de Anacutá, que la traigo nuevamente a cuento porque ella me permitió ubicar los dos momentos de la avenida de Bochica, con este en el menos 15.500, con esos 6.000 años de diferencia. Y aquí, entonces, cuando la precesión de los equinoccios da la vuelta completa, porque parte del año cero, estamos hablando del año cero, y a partir de ahí hacemos las cuentas. Ahora estamos en el año 2000, pero el año cero es el punto de partida. Aquí está. Cuando da la vuelta completa, entonces estamos en el menos 25.625 años. Ese es una vuelta completa, sería la primera vuelta, que tiene que ver también con, dentro de ese primer ciclo de la precesión de los equinoccios, entonces probablemente, vuelvo y repito, como lo mostraba en el cuadro anterior, probablemente el momento álgido de los pueblos de América y de la Atlántida coincide con este direccionamiento a Tubán, que no son exactamente los 25.000 años, sino que son 28.000, en el menos 28.475. Y si le damos otra vuelta completa, entonces llegaríamos a 51.200, menos 51.250, que tiene que ver con el año 54.100, donde nuevamente el eje de la Tierra apunta a Tubán, la Teumú, en ese segundo ciclo de la precesión de los equinoccios, y probablemente esto lo que nos llevaría a pensar es que todos estos momentos de desarrollo de la humanidad y de momentos claves de la historia de ese desarrollo tienen que ver con un direccionamiento del eje de la Tierra hacia un punto específico que es esta estrella de Dubái. Y lo mismo, estas fechas entonces coinciden con esos eventos que ya he nombrado anteriormente. Aquí hay una cosa que hay que decir, es que este ciclo de la precesión de los equinoccios se mueve en sentido contrario a las manecillas del reloj y es una espiral. Aquí lo ven ustedes. En este movimiento del sistema solar en la galaxia, el Sol se está moviendo junto con la galaxia y todos los planetas van detrás. Es decir, que si los planetas van detrás del Sol, ellos están haciendo una espiral. Realmente la eclíptica no es una curva plana en el espacio, sino que es una espiral, es un tornillo que se va desenvolviendo a lo largo del universo con el movimiento del Sol y con el movimiento de la galaxia, con todo el movimiento del sistema solar y con todo el movimiento de la galaxia.
Y aquí pues he hecho un ejercicio bien interesante y es haciendo más o menos lo que hizo Sagan con esa historia de la humanidad. Aquí realmente el ciclo de la precesión de los equinoccios con esas 12 partes, con esas 12 constelaciones, ahí lo que pareciera es que hay un reloj. Y entonces yo lo he asimilado a un reloj cósmico que gira en sentido contrario a las manecillas del reloj, de los relojes convencionales, por supuesto. Este es un reloj que tiene los números en sentido contrario. A cambio de tener el 1 en el 11, el 1 el 1 está en el otro lado y entonces viene en este sentido. El reloj funcionaría en sentido contrario a las manecillas de los relojes convencionales. Entonces aquí está el 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 9 y el 12. ¿Eso qué quiere decir? Que 12 horas representan el ciclo completo de la precesión de los equinoccios, que corresponde a 25.625 años. Una hora corresponde a una era. Ustedes lo ven aquí. Entre la 1 y las 12 está la era de Acuario, entre la 1 y las 2 Capricornio, entre las 2 y las 3 Sagitario, entre las 3 y las 4 Escorpión, entre las 4 y las 5 Libra, entre las 5 y las 6 Virgo, entre las 6 y las 7 Leo, entre las 7 y las 8 Cáncer, entre las 8 y las 9 Géminis, entre las 9 y las 10, que es el momento en que el eje de la Tierra apunta a la estrella de Tubán. Estamos en la era de Tauro. Entre las 10 y las 11, la era de Aries. Entre las 11 y las 12, la era de Piscis. Y ahora estamos comenzando la era de Acuario. Entonces, este reloj hoy está marcando las 12 del día, que es el tiempo presente. Pero si miramos el año cero, entonces el año cero correspondería, acuérdense que hay que leerlo al contrario, correspondería a las 11:03. Si miramos el tiempo muisca, entonces estamos hablando de las 9:45, hace menos 2.850 años. Esa sería la hora, las 9:45. El diluvio universal, entonces, habría sido a las 6:30 de esa mañana de este día cósmico, porque aquí lo que estamos hablando es de días cósmicos, no de años, de días cósmicos, como si esto fueran 12 horas. Y por supuesto, puede ir más allá, 24 horas, un día completo. Pero aquí solamente voy a mostrar las últimas 12 horas de ese día cósmico. Entonces el diluvio sería a las 6:30 de la mañana. Bochica habría estado a las 4 de la mañana de ese día cósmico. Y cuando completa la vuelta, ya sería el día anterior. Es decir, estamos hablando de las 23:03 del día anterior. Podríamos seguir así, marcando en este reloj las horas para ver cómo es la evolución de ese día cósmico en relación con el movimiento de la precesión de los equinoccios. Pero creo que con estos ejemplos es más que suficiente para ilustrar esta idea de cómo esa historia de los últimos 25.625 años los podemos asimilar al tiempo horario de un reloj de 12 horas. Una cosa también muy interesante y de la que hemos hablado siempre es que estos discos de los pastos, que son maravillosos, guardan también esa memoria del universo. Estas geometrías contienen esa memoria y cada uno de ellos
corresponde también a estas referencias de las que he hablado aquí. Aquí volvemos a este calendario cósmico. El calendario cósmico de Sagan, que realmente con toda la información que tengo, y esa era la meta, digamos, de esta conferencia, era poder armar una imagen similar a esta imagen de este calendario cósmico de Sagan, pero desde las referencias de ese tiempo mítico de lo Muisca y de la historia que de alguna manera conocemos. Ese cuadro es este, es lo que yo he llamado el calendario cosmogónico Muisca, que tiene arriba toda la jerarquía, la alta jerarquía celeste Muisca, que igualmente condensa en un año toda la historia del universo, los 13.800 millones de años, que corresponden a un año solar. Aquí estaría el ATA. Ese ATA es a las 12 de la noche del día 1, del día 1 de enero, las 0 horas. Y tenemos entonces el BOSA aquí, 4.600 millones de años, MICA 2.500 millones de años. Aquí tenemos diciembre, aquí sacamos este diciembre que teníamos aquí, de la misma manera, y entonces tenemos todos los días del mes de diciembre cómo van apareciendo los anfibios, los reptiles. La Pangea hace 300 millones de años, como la vimos, que aparece en este momento, pero que el Mu solamente aparece aquí en este momento 200 millones de años después, es decir, que aparece el 26 de diciembre, aparece el Mu. El Kim igualmente hace 200 millones. El tema de un solo continente, hasta aquí se mantiene la Pangea y aquí ya cambia, aquí es cuando se fragmenta, que aparece el Cujupco. Aquí se fragmenta la Pangea y viene el Cujupco. Y aquí continúa, aquí tenemos las piedras de Ica con los dinosaurios, aquí la extinción global de los dinosaurios el 30 de diciembre. Los homínidos aparecen el 31 de diciembre a las 20:45, hace 6 millones de años. Aquí tenemos los sumerios, los Shu, en el Sujusa, a las 23:44, hace 450.000 años. Y aquí viene el Haka, la corrección de la Tierra, hace 225.000 años. Nuevamente entonces el Mu aparece a las 23:52, hace 200.000 años. 200.000 años. Hace 100.000 años, a las 23:56, viene todo este proceso del 5, del 6, tenerme en esta historia, porque prácticamente la explicación de este cuadro, este es el resumen de la conferencia que he hecho hoy, y podríamos hablar muchísimo más a fondo sobre cada uno de estos momentos de la historia del universo y de la historia de la Tierra y de la historia de los muiscas. Pero creo que esta imagen nos ubica muy bien en todo ese desarrollo de esa historia que yo personalmente, vuelvo y repito, cuando vi el calendario cósmico de Carl Sagan, me impresionó, y con todo esto que he ido estudiando de la lengua muisca, quería en un momento dado poder tener esa, esa memoria en una sola imagen que me permitiera entender todo el desarrollo de lo que está contado en los mitos y de lo que está contado en los números muiscas. Y creo que, bueno, esto es un primer intento, una primera aproximación, y la verdad es que estoy muy satisfecho de haber llegado a este punto, con muchos vacíos todavía, con muchas imprecisiones, pero
es un buen acercamiento a entender toda esta memoria. Para finalizar, son los lugares sagrados que han dejado los ancestros de Mu en los 5 continentes. Gobekli Tepe, Teotihuacán, Yucatán, Egipto, Stonehenge, Abeburi, Nazca, Tiahuanaco, Pascua, las cabezas olmecas, San Agustín, Veda en Indonesia, las esferas de piedra, la piedra de Anakutá en Kinini, por supuesto, y esta otra piedra de Judacuyá. Todo esto ha sido dejado para recordarnos toda esta memoria. Desafortunadamente la historia no ha sido contada desde una perspectiva que nos permita entender esto. Y esta conferencia se trata precisamente de eso, de que entendamos que todo esto que fue dejado por los ancestros, sencillamente lo que nos está recordando es la ley de origen, el orden celeste con el orden terrestre, porque todos estos monumentos precisamente lo que guardaban y lo que guardan es esa memoria, y es la memoria que dejaron como libros para que nosotros entendamos lo que debemos hacer. Sitios sagrados por todo el mundo, no solamente de la arquitectura construida, porque fíjense que aquí lo que tiene que ver con Colombia, aquí no aparece absolutamente nada de Colombia. Y sin embargo, yo llevo años hablando de los lugares sagrados de todo este territorio muisca y de todo este territorio de Colombia. Entonces, y aquí, en principio, lo que aparecen son solamente los lugares construidos. Son solamente los lugares que han sido intervenidos por la mano humana. Pero infinidad de lugares, los 83,000 lugares sagrados que están en esa red de lugares sagrados de la geometría sagrada de la Tierra, que hacen parte de esa geografía sagrada que nosotros debemos conocer y que debemos entender y de la cual debemos aprender. Estos son los lugares sagrados en Europa, que también hacen parte de esa misma memoria, de Atlántida hacia Europa y de Mu hacia América, hacia Atlántida, hacia Europa y hacia Egipto. Entonces, ahí está contenido todo, está contenido todo en esos lugares sagrados. Ya para terminar, quiero mostrar este listado de lecturas complementarias que para quienes quieran ahondar y profundizar en estos temas, pues hay mucha información. Hay muchos vacíos, pero hay mucha información. Y esa información nos tendrá que llevar a entender y aprender todavía lo que nos falta descubrir del territorio y de la memoria contenida en la Muiscubún y en la cultura muisca. Vuelvo y repito, como lo he dicho en todas las conferencias, siempre termino con esta diapositiva mencionando que para quienes no tengan los 2 libros de la Cátedra Muisca del año 2013 y 2014 y el libro de mensajes de la Madre Tierra, nos lo pueden solicitar al correo memoriamuisca@gmail.com y a vuelta de correo en formato digital les enviaremos copia de cada uno de estos documentos. Quiero de verdad darles las gracias por acompañarme hoy en este recorrido que hemos hecho en este tiempo de toda la memoria de los mitos muiscas desde la creación del universo hasta hoy. Gracias a todas y a todos. Espero que nos volvamos a encontrar en otra oportunidad y espero también que en algún momento nos encontremos
para seguir hablando y seguir comentando sobre todo esto que hoy planteo como una hipótesis cosmogónica desde la visión mística. Muchas gracias. Muchas gracias.